quiero invitarles a ustedes que abran en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 12. Gloria a Jesús. Está el tiempo cambiando, ¿verdad? Hace calor, hace frío. Lo importante es que mantengamos el corazón inclinado hacia el Señor, ¿sí? Que el frío espiritual nunca nos llegue a nuestro corazón, sino que siempre haya una inclinación a buscar al Señor, a exaltar su nombre, a buscar su palabra, a tener una comunión cada día con Él. Gloria a Jesús. El título del mensaje en esta noche: separados para bendición. Gloria al Señor. Abriendo nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 12, dice así la palabra del Señor. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos a Dios. Señor, te alabamos, bendecimos tu santo y glorioso nombre, dándote gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar en tu casa. Tú nos has recibido, Señor, algunos cansados, otros agobiados, con diferentes problemas, pero todo lo hemos traído y lo hemos presentado a tus pies, Señor. Y hoy, por darnos tú la libertad, nos levantamos para escuchar tu palabra, Señor, al cual te pedimos que nos des, Señor, oídos de sabio y un corazón abierto, Señor, para que esa palabra que vamos a oír, Señor, sea de bendición para nosotros, por cuanto lo único que puede bendecir el corazón del hombre es tu palabra, Señor. Y por eso nos abrimos a esa bendición, dándonos esos oídos capacitados para oír, pero también para guardar en nuestro corazón todo lo bueno, como dice tu palabra, Señor. En esta noche levantamos nuestro corazón dándote la gloria y te pedimos, Señor, que el control y el dominio sea sobre el mundo espiritual y físico, y todo aquello que se levante en contra de tu palabra, en tu nombre, lo reprendemos y lo echamos fuera de este lugar, fuera de nuestros pensamientos, declarándonos libres para la gloria de tu santo y poderoso nombre. Señor, descansamos en tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Amén y amén. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. El versículo que hemos leído aquí en Éxodo 34, versículo 12, allí la orden del Señor, porque aquí no es simplemente que si ellos querían o no, sino el consejo, la orden del Señor a este pueblo que había sacado de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida. O sea, el propósito de Dios era introducirlo en una tierra donde ellos iban a ser bendecidos en todas las áreas de sus vidas, hermano. Y ese es el mismo propósito que tiene Dios para con nosotros, ¿sí? Y Dios que es sabio, Dios que conoce el futuro, que conoce al hombre íntegramente y sabe de que como hombres tenemos grandes falencias y que muchas veces la fe no nos alcanza porque queremos ver primero. Pero el Señor nos dice que primero creamos para ver la gloria del Señor. Y este pueblo, el Señor lo estaba preparando para bendecirlo, pero también lo estaba apercibiendo de que ellos debían guardarse de qué, de los moradores de los otros pueblos que se iban a encontrar con la tierra que ellos luego tenían que conquistar. Y aquí el Señor le dice que ellos se guardaran de hacer que alianza, o sea, unirse a los pueblos, a su paganismo, pueblos que eran idólatras, pueblos que practicaban ocultismo, pueblos que estaban totalmente lejos
de conocer la voluntad de Dios, lejos. Sin embargo, el Señor en su amor, en su misericordia y en su presencia, sabiendo de que ellos de una manera iban a fallar, le había advertido ya de que se guardaran su corazón de no unirse al corazón de ese pueblo. Y sabes que el llamamiento a nosotros a la separación no es simplemente porque Dios no quiera afligirnos a nosotros, sino es para que nosotros podamos entender su voluntad y para que, entendiendo lo que Dios pide a través de su palabra, nosotros podamos como pueblo suyo recibir la bendición para la cual fuimos llamados, hermano. Porque Dios llamó al hombre, lo sacó de las tinieblas, lo sacó de su error de religión, lo sacó de su ignorancia con respecto al conocimiento de la vida y del carácter de Dios. Para eso nos sacó el Señor, para bendecir nuestras vidas. Porque recuerden que la ignorancia con respecto al Creador, a Dios, ¿qué produce en nosotros? Muertes. Recuerden que nosotros en esa situación estábamos, muertos en delitos y pecado. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia, porque vivíamos en la religión o en la tradición de nuestros padres. Sin embargo, un día el Señor nos llamó, ¿verdad?, con un llamamiento santo, y en ese llamamiento ya con una dirección a salir de este sistema, de esta manera que vive el mundo. Y saben que meditando en el apartamiento del pueblo del Señor o lo que Dios pide, siempre desde el comienzo Dios empezó a ser celoso de qué, de ese pueblo que Él escogió, a pesar de que nunca ningún pueblo mereció ser escogido por Dios. Sin embargo, Dios tomó un remanente para hacerlo un pueblo escogido, ¿sí? Y como dice la palabra, no es porque eran mejores esos pueblos, sino porque Dios tenía en su corazón un propósito, un plan para llevarlo hacia adelante. Y si nosotros comenzamos a ver cómo Dios a través de los tiempos fue eligiendo a través de un linaje escogido, hombres que le creyeron a Dios y que buscaron de conocerle. Y a través de esos hombres Dios fue llevando sus propósitos para luego se cumpliese el advenimiento del Mesías, ¿sí? Y seguirá el Señor con su plan y su propósito con gente apartada para llegar al final de su obra. Aun cuando la iglesia sea levantada, Dios seguirá llevando a cabo su plan para luego llegar al punto culminante para que la nación judía se vuelva al Señor y crea en Jesucristo como el Mesías verdadero, ¿sí? Entonces vemos que no es capricho de Dios, sino es que Dios está en el asunto. Y esto, en lo que vamos a ir desarrollando, es para que nosotros podamos comprender que si Dios está en medio, es porque hoy nosotros, que también hemos sido llamados a un apartamiento, ¿sí?, a una consagración, para que podamos decir de que se puede. No porque nosotros tengamos toda capacidad y fuerza, sino porque Dios, por medio de su Espíritu, su palabra y todas sus virtudes que tiene nuestro Dios para con nosotros, podamos verdaderamente vivir una vida apartada de un sistema de corrupción y de pecado. Por eso es que cuando la persona viene a Cristo, aparentemente, primero cuando sus ojos comienzan a abrirse, es como que le es imposible comenzar a soltar malos hábitos y una vida o un estilo de pecado. Le es imposible. Pero a medida que comienza a caminar con el Señor, su palabra comienza a alumbrar su entendimiento, comienza a hacer su entendimiento comienza a ser transformado
por la verdad de la palabra del Señor, más la acción poderosa del Espíritu, esa persona empieza a comprender y el camino del Señor comienza a abrirse delante de sus ojos. Por eso es necesario la ayuda a la gente nueva, ¿se dan cuenta? Si bien los nuevos tienen una protección sobrenatural, pero necesitan ayuda de los hermanos mayores para que no se pierda, para que la palabra no sea infructuosa en su corazón, para que el enemigo no les robe los principios de la palabra del Señor, para que pueda seguir hacia adelante y pueda apartarse de este sistema corrupto. Realmente nosotros hemos visto que la mano del Señor es poderosa, hermanos, y que seguramente que todo aquel corazón que viene en plena certidumbre de fe, creyendo en la obra salvadora de Cristo y se aferra a su palabra, empieza allí la nueva vida, como dice su palabra, el nuevo estilo de vida en la cual paso a paso irás transformándose conforme a lo que Dios vaya poniendo en el corazón del creyente. Pero si no hay esto, porque muchas veces vemos que la persona se vuelve atrás, simplemente porque llegó, le gustó todo, en la reunión le gustó la palabra, pero en su corazón nunca hubo una decisión o una necesidad de cambio. Hermanos, hay gente que pide a gritos cambiar y no sabe cómo. Y la iglesia del Señor sabe que la persona puede cambiar a través de ¿qué? Del Evangelio, ¿sí? A través del poder de la palabra. Puede cambiar, puede ser transformada. Entonces vamos a saber de que sí se puede. Entonces allí en 1 Corintios capítulo 3:16 dice la palabra: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si bien en el versículo 17, allí el apóstol Pablo estaba dirigiéndose a los falsos maestros de aquel tiempo, a los falsos profetas, aquellos que querían introducir dentro de la iglesia un sistema de herejía. ¿Para qué? Para destruir todo el conocimiento que Pablo había puesto en el corazón de los hermanos. Pero sin embargo, aquí en el versículo 16, en ese no sabéis, denota una posición de los hijos de Dios de nosotros. Denota de que nos hace ver de que nosotros somos ¿qué? Templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, tomar una conciencia clara, hermanos, de que Dios habita o mora en nuestras vidas, ¿sí? Que tenemos un corazón donde allí, un espíritu donde se forma un templo espiritual donde habita Dios, y no solamente quiere habitar Dios así por así, sino Dios quiere habitar ¿en qué? En plenitud. En plenitud. Somos portadores, hermanos, del Señor. Por eso una persona que no tiene a Dios, ¿tiene valor? Sí, tiene valor. Pero cuánto más una persona en la cual el Espíritu de Dios está morando en su vida. Y esto muchos creyentes, muchos llamados cristianos no le dan la importancia. Porque el apóstol dice, no sabéis, o no han entendido, no han logrado captar, no se han podido todavía despertar de que ustedes no están solos, sino que Dios los ha llamado para vivir en ustedes. Y esa es una gran bendición que tenemos, hermanos, porque aquel que está sin Cristo y sin esperanza vive en agonía, ¿verdad? Vive en sufrimiento. Quizás pueda tener todo lo que se necesita para vivir cómodamente,
pero mientras haya un vacío en su corazón tendrá necesidad, lo cual el Hijo de Dios sabe que ese vacío ya no lo tiene más porque lo tuvimos en un tiempo. Y hoy no lo tenemos a ese vacío porque sabemos que hay algo en nosotros que no es cualquier cosa, sino es la morada de Dios mismo en nuestras vidas. Esto es para que nosotros podamos entender de que lo que hemos recibido de Dios es importantísimo. Hermanos, ustedes han visto, por ejemplo, un camión de caudales. ¿Tiene seguridad o no? ¿Por qué? Porque hay una protección, ¿verdad? No es el camión en sí, sino lo que lleva adentro, el caudal que lleva de dinero, ¿verdad? O joyas o oro, lo que sea. Uno mira así y dice, no, pero ese camión puede ser destruido, sí, puede ser destruido. Entonces hay una protección, ¿verdad? Quizás tiene una custodia aparte, ¿para qué? Para preservar que ese vehículo de donde salió pueda llegar a destino. ¿Cuánto nuestras vidas, para que podamos entender cuánto necesitamos nosotros tener en cuenta que lo que llevamos dentro de nosotros es valiosísimo? Y que nosotros tenemos que cuidar que Dios en nosotros permanezca. Por eso habla la palabra de que no contristemos al Espíritu Santo, que no lo entristezcamos en nosotros. Eso habla de un cuidado, ¿verdad? Por eso es que Dios llama a comunión con Él, a su pueblo, porque es importante que esa vida interior donde mora Dios se mantenga llena de su presencia, cuidando de que eso nunca se apague. Saber de que nosotros no estamos llevando en nuestras vidas algo que no existe. Dios es real. Nosotros sabemos de que dentro de nosotros hay un potencial que allí está, que se mueve de una u otra manera, ¿sí? Que trabaja sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro espíritu, trabaja sobre nuestra alma y aún sobre nuestros cuerpos. Y quizás muchos no se han dado cuenta todavía que ¿por qué a veces llegas a un momento y te das cuenta que vas perdiendo la fuerza, van pasando los años, pero a la vez es como que sientes un afluente de poder que te vigoriza los huesos, aunque tenga muchos años, ¿sí? Muchas veces tenemos pensamientos que se comienzan a desordenar y venimos a la iglesia, escuchamos una palabra y esa palabra comienza a ordenar nuestros pensamientos. Tenemos a veces un corazón luchado y el mismo poder de Dios comienza a defendernos. Por eso es importante que sepamos de que estamos albergando en nuestras vidas al Señor. Por eso verdaderamente lo que hace la diferencia, como el pastor ministraba el domingo, lo que hace la diferencia de un incrédulo con un creyente es la vida de Cristo, Cristo mismo en nosotros, a través de su Espíritu Santo. Y a esto no le damos muchas veces importancia a nosotros. No le damos importancia, por eso es que nosotros nos damos cuenta en esta noche, ¿cierto? Uno comprende de que hay compromisos laborales, sí. Hay jóvenes que tienen compromiso de estudio, sí, ¿verdad? Pero hay un resto que no lo tiene. Hay un resto que no ha logrado todavía determinar de esforzarse un poquito para estar en la casa del Señor. No digo esforzarse un 100%, un poquito, un pasito más,
de decir quiero, voy a buscar el alimento que necesito, voy a buscar la comunión con los hermanos, voy a buscar en la oración fortalecerme con el poder de su fuerza. Y esto es lamentable, ¿por qué? Porque se está descuidando ese precioso tesoro que habita en nuestras vidas, hermano. Y eso es imprudencia, es negligencia. ¿Por qué? Porque parece que todo está bien, pero los tiempos, los días pasan rápido. Y cuando uno se da cuenta, se debilita y queda sin fuerza espiritual. Y después empiezan los problemas. ¿Y a quién se le echa la culpa? A los demás. ¿Sí? Pero la responsabilidad es propia, hermanos. Gloria al Señor. Entonces hay una realidad que el Señor vive en nosotros y que debemos ser responsables en lo que requiere al Señor. Afirmando principios. 2 Corintios capítulo 6. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Gloria a Jesús. Esta palabra que vemos, no unáis en yugos desigual, es lo mismo que el Señor a través de Moisés le estaba hablando a quién, al pueblo de Israel, ¿sí? Que no tuviese alianza con los pueblos donde ellos iban a vivir. Hoy nosotros no vamos a buscar una tierra prometida, pero sí estamos en un sistema corrupto de pensamientos y filosofías que son erróneas. Y del cual el Señor también nos dice de esa manera, que no hagamos alianza, que no nos unamos en yugo desigual con quién, con los incrédulos, con la gente que no tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, con la gente que no cree en Jesús. O sea, no está diciendo de que nosotros le perdamos el amor que tenemos que tener a las personas, porque recuerden, hay una diferencia en amar a las personas que amar su pecado, ¿sí? Porque Dios ama a las personas y aborrece el pecado. No está diciendo que los desechemos, que lo hagamos a un lado, que seamos indiferentes a su sufrimiento, a su agonía. No está diciendo eso. Lo que la palabra está diciendo de que nosotros hemos sido llamados para vivir una vida diferente conforme voluntad y propósito de Dios. Y que este sistema, como vive la gente, va todo contrario a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y muchas veces, sin darnos cuenta, o muchas veces porque queremos agradar a los hombres o a los amigos o a los familiares o a los vecinos, no nos unimos de una manera que a lo mejor no es total, pero sí parcialmente. Y aquí el Señor nos pide que no nos unamos ni parcialmente, porque si empezamos a unirnos parcialmente, seguramente terminaremos mal. Pero esa no es la voluntad de Dios, porque dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Este sistema en el cual la humanidad está viviendo, ¿vive en justicia? ¿Se vive en justicia? Nosotros sabemos que no. Hay gente que está condenada que, lamentablemente, porque muchas veces no salió el veredicto como tendría que haber salido, quizás por un juez corrupto, una persona inocente fue a pagar por lo que no hizo.
Y así en muchas áreas podemos ver la injusticia que hay. La injusticia social, la injusticia en todos los órdenes que nosotros podemos ver, cómo es que el hombre se va moviendo. Este sistema es todo injusto. Y nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido constituidos como justos para vivir. ¿Por qué? Hemos sido revestidos de la justicia de Dios, y a través de que tenemos su palabra morando en nuestras vidas, tenemos el ejemplo del Señor para vivir y obrar en justicia. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad ¿para qué? Para hablar verdad. Sí, tenemos capacidad para hablar verdad. Entonces, nosotros hoy podemos ver de que es importante que practiquemos la justicia del Señor. Y dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? La iglesia del Señor es luz, ¿verdad? Estamos nosotros como puestos como luminares sobre la tierra. ¿Por qué tenemos luz? Porque hemos sido instruidos ¿en qué? En la verdad del Señor, lo que ha producido luz en nuestras vidas, lo que ha abierto nuestros ojos y nos hace ver una realidad. ¿Sí? Nos hace ver. Antes estábamos ciegos, estábamos en tiniebla, por eso vivíamos como los demás. Pero hoy a través de que tenemos, a través del conocimiento de la voluntad de Dios y la Escritura, nosotros tenemos luz. Entonces, ¿podemos nosotros compartir o unirnos con las personas que están en tinieblas? La palabra del Señor dice que vosotros sois del día, no de la noche. Somos hijos de luz. Y la Biblia habla, lo que no son hijos de luz, son hijos de ¿quién? Del diablo. Y los hijos del diablo, ¿qué obras hacen? Las obras del diablo. Pero nosotros somos hijos de luz y nos esforzamos porque queremos agradar a Dios haciendo lo que Él pide en su palabra. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nosotros somos el templo del Señor, ¿verdad? Nuestro corazón es el que se abre para vivir como Dios pide de nosotros. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los ídolos? Aquí no habla de las imágenes de talla, habla de los ídolos que puede tener el hombre en su corazón. Ídolos que están, que han afectado su alma y que están allí pegados en el alma de la persona. ¿Sí? Hay gente que, ¿cuál es su ídolo? Hay gente que el materialismo es ídolo. ¿Sí? ¿Sí? La fama, hermanos, es un ídolo que está arraigado en el alma del incrédulo. Sin embargo, Cristo mora en nosotros y Él no es un ídolo. Cristo es real, es verdadero. Y allí está la gran diferencia. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nosotros somos el pueblo del Señor. ¿Sí? ¿Y quién está en medio nuestro? ¿Lo vemos al Señor aquí? No lo vemos, ¿verdad? ¿Pero está o no? El Señor está. La palabra del Señor dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, yo estoy en medio. Desde la antigüedad Dios siempre le habló que Él estaría con ellos. ¿Y cumplió Dios o no? En 40 años que fue sacando el pueblo de Egipto, ¿estuvo Dios en medio de ellos o no? ¿Siguió planes y propósitos a través de la historia? ¿Estuvo el Señor o no con su pueblo? ¿Y cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy? Y creemos que el Señor está con nosotros, hermanos. Esa es una gran ventaja que tenemos, de que no estamos desprotegidos, que tenemos su presencia que nos fortalece, que nos renueva, que nos impulsa.
tenemos su presencia morando en nosotros, no nos estamos huérfanos, y eso hace de que nosotros podamos caminar seguros, al menos confiados de que no batallamos con nuestra fuerza, que no podemos avanzar por nuestra capacidad, sino porque Dios a través de su Espíritu va impulsando nuestras vidas, hermanos. Y aquí hay una orden del Señor, por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Una orden más, que salgamos, que huyamos de este sistema, que podamos nosotros tener la capacidad de ver con claridad el pensamiento de las personas sin Dios, el obrar de las personas de Dios. Todos los días lo vemos, ¿verdad? Donde nosotros, si vemos un noticiero, vemos el pensamiento, la manera y el obrar de las personas. Vemos la gran corrupción moral y espiritual que rige este sistema. ¿Sí? Injusticia, mentira, todo es tiniebla, todo es caos. Todo lo filtramos por la palabra y nos damos cuenta de que, como dice la misma palabra, que la apariencia de este mundo se pasa. Se pasa porque se escapa a nuestro pensamiento de las cosas que suceden. Y estamos advertidos por el Señor de que estos tiempos van a ser así, van a ser malos, y van a ser tiempos violentos, tiempos de gran corrupción, tiempos de derramamiento de sangre, donde vemos hombres y mujeres implacables, que nada parece que afecta a nadie. Sin embargo, todo lo que sucede es como que Dios nos hace ver y nos dice: huyan, fortalezcanse en el poder de mi fuerza, tómense de mi palabra, llénense de mi Espíritu Santo, no dejen de congregarse, clamen al Señor, busquen a Cristo, hablen de Cristo, llénense del poder de lo alto. ¿Para qué? Para que no seamos absorbidos, para que salgamos, para que huyamos, para que no le demos lugar al enemigo de nuestras vidas, hermanos. Son estos tiempos donde hay muchos que están retrocediendo atrás, hay muchos que están perdiendo el equilibrio espiritual, porque la acción, la oferta que hay de este sistema es muy fuerte, hermanos, es muy fuerte. Por eso, como se dijo el domingo, la necesidad de orar por nuestros niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios jóvenes de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos son los más vulnerables, porque son los que el enemigo los tiene más en vista. ¿Para qué? Para destruirlos, hermanos. No es para congelar, no es para destruirlo, porque ellos saben que en esas generaciones nuevas de ellos va a echar mano el Señor para levantar futuros siervos del Señor para los tiempos finales. Y el enemigo sabe, hermanos. ¿Por qué? Por ejemplo, los americanos, ellos tienen una juventud destruida. ¿Por qué vemos que ellos constantemente están buscando mentes perfectas, mentes inteligentes de otros países? Porque las generaciones de ellos, que hoy tendrían que ser esos hombres de ciencia, esos hombres profesionales, fueron afectados por la droga y destruidos.
Y el enemigo sabe que si destruye las nuevas generaciones, está afectando el futuro de una nación, y también sabe que si afecta las generaciones nuevas de la iglesia, va a afectar el futuro, el potencial de la iglesia de los últimos tiempos. Y el enemigo sabe que esa iglesia de los últimos tiempos va a ser la iglesia llena del poder, de toda virtud, de gracia, del Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros debemos clamar para que ellos puedan crecer y crecer apartados ya, cimentados en Cristo, cimentados en la verdad, apartados de todo mal. ¿Van a tener tentaciones? Claro que sí. ¿Van a tener problemas? Sí. Pero sus vidas van a estar aferradas a Cristo, hermano. No se van a mezclar con el mundo. Entonces eso es una necesidad de la oración de nosotros los mayores. Es una necesidad que debe haber en nosotros. Pero también nosotros tengamos esa capacidad también de que tenemos que vivir apartados, de que no podemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos, que no podemos unirnos, sino tenemos que salir es como una cárcel, para que de esa manera nuestras vidas en libertad podamos agradar y caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos en yugo desigual, ¿nos va a recibir el Señor? Se cierra la puerta, hermano. Se cierra la puerta porque estamos en desobediencia. Y dice, y seré para vosotros por padre. ¿Un padre qué hace? ¿Tiene un cuidado especial? Sí. Un padre pone su corazón sobre sus hijos para cubrirlo en todas las áreas que necesita su hijo y para bendecirlo. Entonces, ¿quién quiere tener a Dios como enemigo? Como un padre que es enemigo nuestro. Nadie. Lo queremos tener como nuestro Padre verdadero, como aquel que está siempre sobre nosotros con un cuidado intensivo, pero no es simplemente porque queremos hacer su voluntad, sino porque a Él le place y querer bendecir nuestras vidas. Yo creo que, hermanos, a muchos de nosotros nos ha costado, desde que comenzamos a caminar con el Señor, apartarnos. Pero en la medida que hemos ido experimentando, consagrando áreas de nuestras vidas, también hemos visto la bendición y la fortaleza del Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios. Necesitamos tener decisión sabia, hermano. Allí en 1 Corintios capítulo 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hay una vida que el Señor pide, de que nuestra carne pueda buscar en Dios cada día, poder estar libres de toda contaminación, hermanos, nuestra carne. Y nuestro ser interior, nosotros podamos permanecer limpios en nuestro ser interior, en nuestro corazón. Descontaminarnos de la carne y de nuestro espíritu. ¿Y qué dice? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios? Cuando hay un anhelo en nuestras vidas. ¿De qué? De asemejarnos a Él. Cuando hay un deseo en nosotros de qué? De decir, yo quiero asemejarme a mi Maestro. Yo quiero, y mirando la palabra he visto que Cristo, Él fue tentado de todas maneras, pero siempre se apartó, siempre se guardó para el propósito para el cual Dios le había enviado sobre la tierra. Nosotros también hemos sido llamados con un propósito, y por eso podemos perfeccionarnos en la santidad de Dios, en el temor de Dios, claro que sí, no dando lugar a nuestra carne, no dando lugar, hermanos, a lo que nosotros quizás podamos anhelar, sino que simplemente sepamos de que
Si hay un anhelo de querer ser cada día transparentes y limpio por fuera y por dentro, Dios nos ha de conceder. Vamos a poder cada día, si bien la santificación es un proceso, pero está en que quieras cada día alcanzar mayor santificación de parte de Dios delante de su presencia. Está en cada uno de nosotros. Por eso que tenemos que guardar nuestras vidas y guardar nuestro corazón, hermanos, para que todo verdaderamente sea del Señor. Vamos a pasar ya a este último versículo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Nuevamente recalca aquí Pablo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dice, porque habéis sido comprados por precio de sangre, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vuelvo a recalcar, si bien aquí habla, en este texto habla directamente del cuerpo físico, de esa separación que tiene que tener nuestro cuerpo, pero aquí también termina en este último versículo 20, hay una aclaración muy grande, hermanos. Dice, porque habéis sido comprados por precio. O sea, esto es como que nos vuelve a hacer recordar que somos valiosos porque hemos sido comprados por medio de la sangre de Jesucristo. De que no ha sido una salvación así por así, sino que a Dios le costó su único Hijo. Y que por eso es grande la salvación. Y aparte, los hijos de Dios, nosotros hemos sido comprados por ese precio, por ese gran sacrificio. Entonces, cuando nos damos cuenta de que hay una gran responsabilidad en nosotros, cuando le damos la importancia a nuestra salvación, entonces podemos pensar, si Dios hizo todo por nosotros y se entregó todo por nosotros, si Dios hizo el 99% de su obra, ¿cómo no voy a yo poner de mi parte el 1% para vivir conforme a la voluntad de Dios, para apartarme de todo pecado, de toda inmundicia, para hacer un vaso de honra en las manos del Señor, para que Dios sea glorificado y engrandecido sobre mi vida? Y no para mí, sino para la gloria de su nombre. Por eso es que hay muchos que no le importa. Piensan, sí, Dios tiene misericordia y yo hoy voy a hacer lo que anhela mi alma, lo que mi carne quiere. Total, yo sé que Dios en su misericordia me va a perdonar este pecado. Sí, Dios te va a perdonar tu pecado, pero tú pagarás la consecuencia o yo pagaré la consecuencia. Pero cuando uno peca ya deliberadamente, ¿qué estamos haciendo? Pisoteando la sangre del nuevo pacto, hermanos, teniéndola por inmunda, despreciando esa obra poderosa y gloriosa. Y allí es donde el enemigo de Dios quiere llevar a muchos de los hijos del Señor a esa posición. Pero nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Nosotros vamos a darle importancia a nuestra salvación, a la obra que el Señor hizo por nosotros, y vamos a presentar cada día nuestras vidas por completo delante de la presencia del Señor, y vamos a clamar al Señor para que Él nos ayude, ¿sí? Para que venga de Él la fuerza y el poder, para que nosotros, tanto nuestro espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para su venida. Porque se puede o no. Dios nos pide, hermano, que seamos guardados irreprensibles para su venida. Entonces quiere decir que podemos. Entonces pediremos la ayuda al Señor, que Él nos ayude, hermano. Sabes que
en este tiempo Dios quiere tener esa iglesia apartada. Porque una iglesia, hermano, apartada de un sistema corrupto, del pecado, de inmundicia, de mentira, de injusticia, va a ser una iglesia que no va a perder la visión, no va a perder propósito, no va a perder llamado, sino que va a estar viva, vigilante, va a estar en su corazón albergando todo lo que Dios está preparando para hacer con ella, hermanos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, que somos los embajadores delante de la presencia del Señor y aquí en la tierra para alcanzar el Evangelio a los perdidos. Y una iglesia que no se guarda, una iglesia que no se separa del mundo, es una iglesia que fracasa. Una iglesia que no va a tener alcance, no va a tener el poder del Espíritu Santo. Pero la iglesia, por eso hablo en conjunto, porque uno de nosotros no vamos a hacer nada, pero Dios nos llama como cuerpo a una consagración, a una separación de este sistema de vida, para que vivamos la vida de Cristo y para que no perdamos el propósito para el cual Dios nos ha llamado como iglesia. El propósito que Dios nos ha dado como cuerpo en Cristo Jesús. Porque una iglesia santificada tiene poder, hermanos. Por eso es necesario de que nosotros nos levantemos y le creamos al Señor. ¿Sabes que una iglesia que se aparta del Señor, ¿qué hace? De que Dios habite en plenitud en medio nuestro. Entonces no nos vamos a sorprender cuando entren los demoniados y se manifiesten. No nos vamos a sorprender cuando los enfermos sean sanados. No nos vamos a sorprender cuando la palabra sea lanzada y comience el Espíritu Santo a compungir los corazones, a dar certidumbre de pecado, convicción de pecado y arrepentimiento. No nos vamos a sorprender. Y esa es la iglesia que el Señor está llamando en este tiempo. Y nosotros estamos allí en una parte del cuerpo del Señor que pertenecemos a esta congregación. Y el Señor quiere mostrar su gloria, quiere llenar este lugar de su presencia, de su misma gloria, de su plenitud. Y no solamente quiere llenar este lugar, sino quiere llenar aún más nuestras vidas. Pero es el tiempo de recapacitar. No hace mucho tiempo escuché a un hermano lanzar palabras que me quebraron el corazón. Que dije, Señor, si estas palabras me quebraron a mí, ¿cómo habrá sido el corazón tuyo, Señor? Palabras que no las escuché en un mundano, las escuché en la boca de un hermano. Entonces, sabes que el mundano nos ve, somos observados, somos controlados, son controladas nuestras palabras, aún en nuestra manera de minarnos controla el mundo. Pero eso no nos debe importar a nosotros, lo que a nosotros nos debe importar agradar al Señor, de sentirnos verdaderamente apartados del mal. Y mientras más apartados del mal estemos, vamos a tener mayor libertad para vivir la vida de Cristo y para hacer su obra aquí en la tierra. El Señor demanda, porque en esa demanda de apartamiento, de consagración, Dios va avanzando para cumplir sus propósitos con su iglesia. Y nosotros somos parte de ella. Por eso no nos dejemos confundir, no nos dejemos arrastrar, no creamos que el brillo de este mundo parece que es verdad, es toda mentira. Más vale creámosles al Señor, afirmémonos en sus palabras, en sus principios de vida, lo tomemos por hecho, esforcémonos, hermanos, pongamos todo nuestro ser a disposición de la obra del Espíritu Santo, para que Él vaya trabajando en nosotros y nos vaya perfeccionando hasta el día de Cristo. Gloria a Jesús.
Vamos a estar puestos de pies, hermanos, en esta noche. Yo quiero ver la gloria de Dios. Además, yo he visto la gloria de Dios, he visto muchas cosas gloriosas que el Señor ha hecho. Y no hablo solamente de sanidad, de liberación, sino he visto la gloria de Dios en personas que para su propio esposo era imposible que esa persona pudiera ser transformada. Y Dios en poco tiempo, con su gloria, vino sobre esa vida y le dio un vuelco, un cambio del 100%. Y aún creemos de que Dios no ha perdido su poder y su capacidad. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy, por los siglos de los siglos, por cuanto su poder no ha menguado ni ha cambiado. Entonces, si hay una iglesia que se aparta y busca de estar en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, seguramente vamos a ver su gloria. Vamos a ver su gloria caer de una manera poderosa. Entonces, quizás en esta noche podamos nosotros decir, estoy yo apartado, estoy compartiendo algunas cosas, tengo media ancla en el reino de Dios y tengo media ancla en el reino de las tinieblas. Pero también hay una cosa muy importante que aprendí cuando llegué al Señor, que hay debilidades que tenemos los hombres y las mujeres, ¿sí? Tenemos debilidades, ¿verdad? Pero también me enseñaron que esas debilidades, para que sean transformadas en fortalezas, hay que llevárselas y ponérselas en las manos del Señor. Porque Él las conoce. Yo no conozco ninguna de tus debilidades, ni tú las mías. Pero sí hay una constante, hay una perseverancia de cada día. Señor, esta área, Señor, ayúdame. Yo sé que tú eres poderoso, ayúdame, Señor. Señor, sácame a libertad, sácame a abundancia. Sácame de este tipo de cárcel que no me permite avanzar, que no me deja tener total libertad. Si esto está en nuestros corazones, ¿quién como Dios para hacer esa obra poderosa? Pero depende de nosotros, ¿sí? De Dios ya tenemos el sí. Él quiere ayudarnos. Depende de nosotros que confiemos y estemos dispuestos, ¿sabe qué?, a batallar y a sufrir en la carne. Que sufra la carne para que luego el Espíritu se goce. Cuando la debilidad fue transformada en fortaleza y podamos levantar nuestras manos y decir, gracias, Señor, porque hoy ya no temo por esto, sino que tú me has dado la victoria. Si lo hacemos de corazón, el Señor actúa, hermanos. Entonces vamos a orar a Dios. Quizás cada uno de nosotros pueda decirle al Señor en esta noche, ser verdadero con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy fallando en esto. Ayúdame porque esto no me da libertad. Y Dios, Él